Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Lo primero que te quiero preguntar una vez más, ¿cómo estás, mi corazón? ¿Estás bien? Ya estás más despierto, ya te das cuenta de todo lo que está sucediendo, ya has comprendido de que no se puede ya vivir en desunión con nuestra chispa divina, más todo lo contrario, debemos estar unidos, debemos hacer todo lo posible para unificarnos a nuestra mónada con nuestra conciencia divina, porque somos seres de luz, ya no necesitamos buscar afuera, ahora podemos buscar todo adentro. Pues entonces hagámoslo con mucho amor, mis corazones. Y para hacerlo, necesitamos todos poner de nuestra parte para lograrlo. Voy a continuar narrando lo que quedé pendiente. Hace creo unas 2 horas porque tenía que cocinar. Tenía que alimentar. Porque todos estos días no he tenido tiempo, he estado comiendo con mi tarjeta y ya, ¿verdad? Tengo miedo para el fin de mes. De que se me sube mucho. Pero como yo soy la chispa divina, yo soy la mónada, yo todo ya lo tengo solucionado y mi Padre amado ya todo me ha escuchado. Y gracias, papito lindo, por tanto. Ahora sí, mis amores, procedo a continuar. Me he quedado en la presencia consciente, interior y exterior hace rato, mis corazones. Pues ya no hay diferencia entre tu mundo interno de pensamientos y emociones y el mundo externo de objetos y eventos. Todo surge y desaparece en la misma conciencia pura. Arriba y abajo es una sola realidad manifestándose en infinitas formas. Masculino y femenino. Eso es las polaridades de tu psique, activo y receptivo. Yang, yin, penetrante y receptivo se armonizan en un equilibrio perfecto. Cuando hagáis ojos de un solo ojo, en lugar de la visión dual que ve sujeto y objeto, observador y observado, desarrollas tu visión, la visión única de la conciencia, que se reconoce a sí misma en todo lo que percibe. Necesitamos darle, ¿cómo te puedo decir?, una explicación a todo esto, porque al principio van a llegar de destellos fugaces cuando tú te preparas en alguna meditación, pero con el tiempo te habrás dado cuenta que vas a reconocer como una condición natural siempre disponible. Y no te resistas, porque eso va a llegar a ti poco a poco y de una manera sutil y hermosa. Es necesario que te des cuenta. Estamos ahorita para llegar al vicetercer legión. Jesús nos da una perspectiva diferente sobre la singularidad de esta relación. Dijo Jesús: yo os escogeré entre 1000 y 2 entre 10,000, y resultará que ellos quedarán como uno solo. Esto podría sonar elitista o exclusivo, pero no lo es. Jesús no está diciendo que solo unos pocos elegidos pueden despertar, está reconociendo que pocos elegirán despertar, porque requiere una honestidad radical y un compromiso que la mayoría no está dispuesta a asumir. Pues los muchos se convierten en uno, porque cuando despiertas a tu verdadera naturaleza, reconoces que la misma conciencia que eres tú es la conciencia que es todos los demás. ¿Lo estás entendiendo? La multiplicidad aparente se revela como una unidad fundamental. En la 14ª legión, los discípulos hacen una pregunta práctica que tal vez tú también te estés haciendo.
Dijeron sus discípulos: Instrúyenos, Señor, acerca del lugar donde moras, pues sentimos la necesidad de indagarlo. Donde habita la conciencia crística, donde podemos encontrar esa presencia divina. Y Jesús responde con palabras que van en directo al corazón del misterio. Díjoles: el que tenga oídos, que escuche. En el interior de un hombre de luz hay siempre luz, y él ilumina todo el universo. Sin su luz reinan las tinieblas. En el interior de un hombre de luz hay siempre luz. ¿Qué es un hombre de luz, mi corazón? Pues es alguien que ha reconocido que su naturaleza esencial es la conciencia pura, la presencia despierta que ilumina toda la experiencia, y él ilumina todo el universo. Cuando tú despiertas a la luz que eres, no solo transformas tu experiencia personal, te conviertes en un faro de conciencia que eleva tu vibración de todo lo que te rodea, porque es necesario que te des cuenta de todo eso. Pues tú eres la presencia luminosa. Las personas que lo rodean también parecían estar entendiendo, porque tú vas a tener ese brillo hacia afuera. Tienes que entender que no tienes que predicar o enseñar, porque solamente tu mera presencia va a invitar a otros a recordar su propia luz interior. Es como una vela que se enciende, y esa vela va a encender otras velas. No necesitas preocuparte, porque solo tu luz va a iluminar a los demás. Y eso es algo importante. Dijo Jesús: ama a tu hermana, a tu hermano, como a tu alma. Cuídalo como la pupila de tu ojo. Como a tu alma, no como a ti mismo, en el sentido egoico, sino como a tu alma, como a esa dimensión esencial tuya que es una con la dimensión esencial de todos los demás, como la pupila de tu ojo. La pupila es la abertura a través de la cual entra la luz. Sin ella no podrías ver. Tu hermano es la abertura a través de la cual la luz de tu propia conciencia se revela a sí misma. En el versículo 16ª lección, Jesús aborda uno de los demás obstáculos más comunes en el camino espiritual. Dijo Jesús: la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves, ¿verdad? Pero la viga que tienes en el tuyo propio no la ves. Pues cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. Es tan fácil ver los defectos de otros, sus inconsistencias, sus cegueras espirituales, pues es mucho más difícil reconocer nuestras propias proyecciones, nuestros propios puntos ciegos. Eso me gustaría que lo entendieras, porque hay muchas personas que primero andamos criticando el error de nuestros hermanos y no nos damos cuenta el error más grande que tenemos nosotros, porque eso no puede ser superficial. Tienes que entenderlo y tienes que darte cuenta que todo lo que criticas tú a otros simplemente es un reflejo de algo que no habías reconocido tú mismo en ti. Porque cuando dejes de juzgar a otros, tampoco tú serás juzgado, mi corazón. Por eso es que yo te pido que tomes reflexión de todas estas cosas que nos ha compartido nuestro amado en estos evangelios apócrifos de Tomás. Y tú tienes que darte cuenta que en la 17ª lección Jesús nos da una instrucción que va a sacudir las bases de tu comprensión sobre la práctica espiritual. Si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino. Si no hacéis del sábado sábado, no veréis al Padre. Abstenerse del mundo. Significa esto, que tienes que convertirte en monje o ermitaño para despertar espiritualmente.
No, no significa abstenerse de la interpretación del mundo, que te mantiene en la ilusión de separación. Significa dejar de relacionarte con la vida desde el miedo, la carencia, el juicio, la resistencia. Hacer del sábado a sábado significa reconocer que cada momento es sagrado y que cada instante es una oportunidad para descansar en tu verdadera naturaleza, libre de la compulsión de hacer, lograr o convertir en algo diferente de lo que ya eres. En el 18º Legión nos muestra el corazón compasivo de nuestro amado Jesús. Dijo Jesús: yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos en carne. Los hallé a todos ebrios y no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón y no se percatan de lo que han venido vacíos al mundo, y vacíos intentan otra vez salir de él. Todos ebrios, intoxicados con la ilusión de separación, drogados con la búsqueda de satisfacción en lo externo, adictos a la narrativa de que son seres limitados y carentes, ninguno con sed. La tragedia no es que no tengan acceso al agua viva de la conciencia divina. La tragedia es que ni siquiera se dan cuenta de que tienen sed, pero cuando hayan expulsado su vino, entonces se arrepentirán. Cuando el sufrimiento finalmente los despierte de su intoxicación con lo ilusorio, cuando el dolor los obligue a buscar algo real, entonces estarán listos para recibir la verdad. Eso es muy fuerte, ¿verdad, mis amores? Por eso no necesitamos acumular conocimientos religiosos ni tratar de convertirnos en algo santo, porque no somos santos en ese aspecto. Recuerden, la presencia divina que ya está en ti, entonces de ahí tienes que reflexionar para que todo de esa parte salga hacia afuera. Tienes que unificar tu interior y tu exterior, mi corazón. Ahora es muy importante. Jesús nos revela uno de los misterios más profundos de la existencia. Dijo Jesús: el que la carne haya llegado a ser gracia, al espíritu es un prodigio. Pero el que el espíritu haya llegado a ser gracia, el cuerpo es un prodigio de prodigios. Y yo me maravillo cómo esta gran riqueza ha venido a alojarse en esta pobreza. ¿Comprendes la magnitud de lo que está diciendo? Es normal que la carne surja del espíritu, que la forma emerja de la conciencia, que lo finito se manifieste desde lo infinito, pero lo verdaderamente milagroso es cuando el espíritu se reconoce a sí mismo a través del cuerpo. Porque cuando la conciencia infinita descubre su propia naturaleza mediante la experiencia de la limitación, esta gran riqueza, la conciencia divina ilimitada y eterna, alojándose en esta pobreza, un cuerpo temporal, un cerebro finito, una personalidad condicionada, y aquí radica el gran misterio de tu existencia. No eres un ser humano que está teniendo una experiencia espiritual. Eres el Espíritu Divino que está teniendo una experiencia humana, mi corazón, que se está descubriendo a sí mismo a través de los ojos de tu humanidad. En el 30º Legión, Jesús hace una declaración que desafiará a todo lo que creía saber sobre Dios. Dijo Jesús: donde quiera que hubiese 3 dioses, son donde quiera que haya 2 o 1. ¿Cuál? Con él estoy yo. 3 dioses está Jesús promoviendo el politeísmo. No está enseñando que cuando buscas al divino como si fuera un objeto externo, incluso si son muchos objetos divinos, permaneces en la dualidad de buscador y buscado. Pero cuando hay 2, tú y Dios en relación íntima, o cuando hay 1, cuando reconoces que no hay diferencia entre el buscador y el buscado, entonces se manifiesta la presencia crística. Tienes que entender todo esto, mi corazón, porque estamos viviendo momentos demasiado importantes en la vida. Necesitamos abrir los ojos a toda la realidad.
necesitamos darnos cuenta y comprender qué es lo que han estado haciendo con nosotros hasta este momento. Nos han obligado a creer en todo lo que dice la Biblia y todos le hemos dado ese poder, como si fuera algo especial para nosotros. Pero la realidad es cruda, porque no tienes que buscar afuera lo que ya posees dentro. En este momento, querido hijo mío, tal vez puedas sentir algo despertándose en tu interior. Una remembranza, un reconocimiento, una certeza silenciosa de que estas palabras no te están enseñando algo nuevo. Por favor, te están recordando algo que tú siempre has sabido, pero que habías olvidado. Eso es lo que se está despertando. Ese eres tú, no la idea que tienes sobre ti mismo, sino la presencia viva que está experimentando estas palabras ahora mismo. Pues en el próximo capítulo vamos a hablar de algo que para mí es sumamente importante, porque Jesús nos enseñó que la dualidad es la única ilusión. Y como puedes experimentar la unificación de todos los opuestos que las autoridades religiosas consideraron como herético, que tuvieron que esconderlo durante 16 años, porque cuando comprendas verdaderamente lo que significa ser de dos uno, nunca más podrás relacionarte contigo mismo de la misma manera. El misterio de tu verdadera identidad está a punto de revelarse en mi corazón. En el capítulo 3, la unificación de los opuestos. Logia 39:57. Trascender la dualidad. El sol se había... ¿Cómo te puedo decir? No, vamos a seguir con esto. Es necesario que te des cuenta, mi corazón, porque estoy viendo la forma de avanzar para explicarte lo más importante. Aquí fue. Las palabras de nuestro maestro sobre la unificación dejaron de ser conceptos en mi mente y deben dejar también de ser conceptos en la tuya. Tú y creo que yo hemos estado luchando de años y de años con las contradicciones que veía y que creo que tú mismo ves en ti. Por un solo lado, ambos anhelábamos lo divino con cada fibra de nuestro ser. Y por otro lado, nos sentíamos atrapados en deseos mundanos, ¿verdad? Estos miedos en pequeñeces humanas nos hacía entender que creíamos que tener que elegir de un lado o del otro. De un lado podríamos ser lo que tú desees, o eras un santo o eras un pecador. O era espiritual o era ser humano. Hasta que ahora es el momento que no tenemos que elegir nada. ¿Has sentido alguna vez esa guerra civil en tu interior? Esa sensación de estar dividido entre lo que crees que deberías ser y lo que sientes que eres, entre las aspiraciones más elevadas y los impulsos más básicos. Si es así, mi corazón, entonces tú estás listo para una de las enseñanzas más liberadoras que nuestro amado Jesús nos compartió. En el 39avo Legión, Jesús hace una declaración que va a cambiar para siempre tu relación con el conocimiento espiritual. Jesús dijo: los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros, hijos míos, sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Las llaves del conocimiento han sido escondidas, no porque fueran información secreta guardada en bóvedas ocultas, sino porque quienes tenían la responsabilidad de transmitir la sabiduría espiritual la convirtieron en dogma, rígidos, en reglas externas, en sistemas de creencias que mantenían a la persona dependientes en lugar de empoderarlas. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. No experimentaron la transformación real que las enseñanzas puedan producir, y su comprensión superficial impidió que otros accedieran a la verdad directa. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillo como las palomas. La serpiente representa la sabiduría que discrimina, que puede ver a través de la ilusión,
y falsos maestros. La paloma representa la simplicidad del corazón abierto, sin defensas ni cinismo. Esto es muy importante que lo reflexiones, mi corazón. Necesitamos tener como una claridad referente a esto. Muchos han convertido la religión en un ejercicio intelectual y esto los aleja de la experiencia directa de lo divino. Creo que todos hemos pasado por esto, pero ahora ya es momento de despertar. Dios, como si fueran monedas en un cofre, pero nunca nos atrevimos a gastar esa riqueza en la experiencia real, la presencia divina. En la 40ª Legión, Jesús usa una metáfora agrícola poderosa. Dijo Jesús: una cepa ha sido plantada al margen del Padre, y como no está firmemente arraigada, será arrancada de cuajo y se malogrará. Una cepa plantada al margen del Padre significa esto: cualquier identidad, cualquier proyecto de vida, cualquier búsqueda que no esté enraizada en el reconocimiento de tu verdadera naturaleza divina, está destinada al fracaso. No porque Dios la castigue, sino porque simplemente no tiene fundamento real. Es como construir una casa sobre arena. Puede parecer sólida, pero por un tiempo inevitablemente se derrumbará. Eso es verdad. Una y otra vez sucede eso en muchas personas, porque construyen su identidad sobre algo externo. Sus logros espirituales y el reconocimiento de otros, incluso sus experiencias místicas, eventualmente se derrumban, dejándolo más vacío que antes, ¿verdad? Porque cuando tú dejes de tratar de ser alguien, especialmente, simplemente, y permitir ser quien realmente tú eres, es necesario que te des cuenta que recién vas a encontrar estabilidad, que la habías estado buscando. Tienes que entender porque lo divino eres tú, pero no trates de cambiarlo. En la Logia 4 y 42, que contiene enseñanzas revolucionarias sobre el desapego, Jesús dijo: a quien tiene en su mano, se le dará, y a quien tiene aún aquello poco que tiene, se le quitará. Dijo Jesús: aseos pasajeros, a quien tiene en su mano, se le dará. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? La conciencia presente, la atención despierta, el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Cuando vives desde esa plenitud, toda la vida se convierte en una abundancia que se multiplica constantemente. A quien tiene, aún aquello poco que tiene, se le quitará. Quien vive desde la sensación de carencia, desde la identificación con lo limitado y temporal, pierde incluso las pequeñas satisfacciones que creía poseer. Hacé pasajeros, no te aferres a nada como si fueras tu identidad. Permanece roles, posesiones, incluso experiencias espirituales. Todos son países que contemplas desde la ventana del tren de la conciencia. Eres un viajero eterno, no los lugares temporales por los que pasas. En el 43, Abo Legión revela una de las dinámicas más profundas de la enseñanza espiritual. Le dijeron sus discípulos: ¿quién eres tú para decirnos esas cosas? Y nuestro amado Jesús respondió: basándose en lo que yo os estoy diciendo, no sois capaces de entender quién soy yo. Os habéis vuelto como los judíos, ya que estos aman el árbol, y odian su fruto. Aman el fruto y odian el árbol. Los discípulos están haciendo una pregunta equivocada. No están preguntando qué verdad estás revelando, sino quién eres tú para revelarla. Se ha perdido en consideración sobre autoridades externas en lugar de investigar la verdad de las palabras por sí misma. Amen el árbol y odien su fruto. Aman el fruto y odian el árbol. Algunas personas se enamoran de los maestros, pero rechazan las transformaciones que sus enseñanzas requieren. Otras requieren los beneficios del despertar espiritual, pero no están dispuestos a soltar las ideas limitadas sobre sí mismas, que mantienen el despertar como una posibilidad futura.
Eso es muy importante, mi corazón. Hay muchas personas, mi corazón, que son peregrinas, que viajan grandes distancias para sentarse en presencia de maestros realizados, pero que se resisten tercamente a aplicar esas enseñanzas básicas en su vida cotidiana. Otros que quieren la bendición del maestro, pero no la transformación que la bendición requiera. Habían notado todos ellos cómo querer la luz del sol, pero mantienen las ventanas cerradas. En la cuarta legión, Jesús aborda directamente la cuestión del perdón. Jesús dijo, a quien insulte al Padre se le perdonará, y a quien insulte al Hijo también se le perdonará, pero a quien insulte al Espíritu Santo no encontrará perdón ni en la tierra ni en el cielo. ¿Qué es el Espíritu Santo, mis corazones? En el contexto de estas enseñanzas secretas, es la presencia viva de la conciencia divina operando en el mundo ahora mismo. Y eso eres tú, porque eres el reconocimiento directo de que no hay separación entre lo divino y lo que estás experimentando en este mismo momento. Porque insultar al Espíritu Santo es negar persistentemente esta presencia, es insistir en vivir donde la ilusión de separación, cuando la unidad se está revelando constantemente. No es que Dios se niegue a perdonar esa ceguera, es que mientras mantengas la ilusión de separación no puedes recibir el perdón que siempre está siendo ofrecido. En el 45 Legión, Jesús nos da una de las leyes más profundas de la manifestación. Dijo Jesús, no se cosechan uvas de los zarzales, ni se cogen higos a hijito alguno. Un hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro. Un hombre malo saca cosas malas del mal tesoro que tiene en su corazón. Y habla maldades, pues de la abundancia del corazón saca de él la maldad. ¿Cuál es su tesoro? No tus posesiones materiales, mi corazón, sino el estado de conciencia desde el cual vives momento a momento. Si tu tesoro es el reconocimiento de la naturaleza divina, todo lo que manifiestas en el mundo será una extensión de esa divinidad. Si tu tesoro es la identificación con la limitación y la carencia, todo lo que produces reflejará esa pobreza espiritual. Eso tú tienes que entenderlo muy bien, mi corazón. Si tú tienes tesoros guardados ahí en tu corazón, de ahí solo saldrán rosas, flores. Pero si ahí tienes otras cosas, eso será lo que tú des a los demás. Por eso es que tú tienes que aprender a vivir desde la paz, de la confianza en lo divino. Y la vida te va a responder con sincronicidades hermosas y con un apoyo inesperado. No es magia, es simplemente la ley natural de que el exterior refleja todo tu interior. Ahora vamos a llegar a la logia más desafiante de todo, el Evangelio 46. Dijo Jesús, desde Adán hasta Juan el Bautista, no hay entre los nacidos de mujer nadie que esté más alto que Juan el Bautista, de manera que sus ojos no se quiebren. Pero yo he dicho, cualquiera que entre vosotros que se haga pequeño, vendrá en conocimiento del reino y llegará a ser encumbrado por encima de Juan. Jesús está diciendo algo absolutamente revolucionario, que cualquier persona ordinaria, como tú, como yo, como cualquiera, que despierte a su verdadera naturaleza, alcanzará una realización espiritual más completa que el más grande de todos los profetas del pasado. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, por grande que fuera, todavía vivía en la dualidad de preparar el camino para alguien más. Todavía en él y en otro, pero ¿quién se hace pequeño? ¿Quién resulta la identidad? Quien suelta, la identidad del ego y reconoce su naturaleza crística no está preparando el camino para Cristo. Es Cristo manifestándose. Hacerse pequeño no significa humillarse o minimizarse. Significa dejar de pretender ser alguien especial y simplemente ser quien realmente tú eres.
la presencia divina expresándose como una persona única. Eso es algo que tú tienes que entenderlo, mi amor. Tú tienes que entender cómo podía una persona sencilla tener todas esas imperfecciones. Ser superior espiritualmente a Juan Bautista. Tienes que comprender que no se trata de nada si tú no haces el esfuerzo por lograrlo. Tú eres la misma conciencia crística que había estado en Jesús, reconociéndose a sí misma, también en mí. Así es que cuando dejes de pensar en términos de jerarquías espirituales y comiences a reconocer la unidad fundamental de toda conciencia, pues la enseñanza para ti se volverá clara. En el 47 Legión, Jesús nos da las instrucciones más específicas sobre la integración. Dijo Jesús, no es posible que un hombre monte 2 caballos y tense 2 arcos. No es posible que un esclavo sirva a 2 señores, sino que más bien honrará a uno y despreciará al otro. No puedes vivir dividido entre 2 realidades contradictorias. No puedes honrar tanto la verdad de tu naturaleza divina como la ilusión de tu limitación. En algún momento tienes que elegir cuál va a ser tu realidad primaria. A ningún hombre le apetece, después de haber bebido vino añejo, tomar vino nuevo. No se echa vino nuevo en odres viejos, no sea que estos se rompan, y no se echa vino añejo en odres nuevos, para que éste no le eche a perder. Una vez que has saboreado la libertad de vivir desde tu verdadera naturaleza, las satisfacciones del ego te serán insípidas. Y una vez que has construido tu vida sobre la base del despertar espiritual, no puedes volver a los fundamentos de identificación con lo limitado, sin que toda la estructura se desmorone. En el 48º Legión contiene una de las promesas más extraordinarias de todo el Evangelio. Dijo Jesús, si 2 personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña, desaparece de aquí, y ésta desaparecerá. 2 personas haciendo la paz en la misma casa no se refiere necesariamente a 2 personas físicas, se refiere a 2 aspectos de tu propia conciencia, el aspecto personal y el aspecto transpersonal, lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Cuando estos 2 aspectos de tu ser dejan de estar en guerra, encuentran la paz en la unificación. Tu poder de manifestación se vuelve literalmente ilimitado. Las montañas representan los obstáculos que parecen imposibles de superar, los patronos kármicos que parecen permanentes, las limitaciones que creías inherentes a tu naturaleza, pues cuando vives desde la unidad interior, todos estos obstáculos se revelan como ilusiones que se disuelven ante la presencia de la verdad. Es necesario que te des cuenta de esto, mi corazón. Tenemos que hacer las paces con todos los aspectos de uno mismo, porque cuando dejes de luchar contra tu humanidad y la integres a tu divinidad, esas montañas simplemente desaparecieron. No quiere decir que las conquistaste, no, las venciste. Fue así como se revelaron como formaciones de nubes, que las habías visto sólidas desde la distancia, pero que se disolvieron cuando la luz de tu conciencia unificada las tocó directamente. En este momento, querido hijo mío, necesito saber si estás sintiendo que algo se está moviendo en tu interior. Tal vez puedas percibir que esas guerras civiles que has estado peleando en tu psique no son batallas que tienes que ganar. Recuerda, son polaridades que tienes que unificar. Tal vez estés comenzando a vislumbrar que lo que has llamado tus defectos, tus sombras, tus aspectos no espirituales no son tus enemigos que tienes que derrotar, sino partes de ti que están empezando a ser integradas en una totalidad más amplia, pues
Vamos a explicarlo mejor. Porque cuando finalmente tú comprendas quién eres, es cuando realmente nunca más podrás fingir ser menos de lo que eres. Tu verdadera identidad, mi corazón, te está esperando. En el capítulo 4, los elegidos del Padre Viviente. Logia 5876. La identidad divina recuperada. La tarde, que ahora les estoy narrando todo esto, mis amores, es para que hablemos de algo que para mí es sumamente importante. Tienes que entender, mi corazón, en esta 50ª legión, una y otra vez, y no, de repente no, todavía no lo comprendes, pero debes saber que somos hijos de la luz, elegidos del Padre Viviente. Estas palabras tú pensarás que son distantes. No, es necesario que te des cuenta, porque tú tienes que comprender que no es un pensamiento, tampoco es una comprensión intelectual, es un reconocimiento directo, inmediato, incuestionable. Tú eres el Hijo del Padre Creador. Dime en un instante, ¿todavía estás buscando esta búsqueda espiritual? ¿O ya estás seguro de que estás en el lugar exacto y correcto? ¿Por qué? Porque yo quiero saber, porque tú tienes el poder de despertar este reconocimiento en ti. Ahora mismo, vamos a pasar a la Legión 58. Jesús revela una de las verdades más consoladoras del camino espiritual. Jesús dijo: bienaventurado el hombre que ha sufrido, ha encontrado la vida. Bienaventurado el hombre que ha sufrido, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el sufrimiento genuino, no el drama o la autocompasión, sino el sufrimiento real, tiene el poder de quebrar las defensas del ego y abrir el corazón a dimensiones de la existencia que de otra manera permanecerían ocultas. Eso tenemos que irlo desglosando. Es necesario que las personas que ya han hecho las cosas correctas, ya no tenemos por qué ya preocuparnos. Ya no. Ahora estamos todos muy bien porque hemos descubierto nuestra identidad, que había sido construida cuidadosamente desde el principio. Pero no es un castigo, es una señal de que tú, yo, cualquiera de nosotros nos habíamos equivocado. Y el regalo más grande fue darnos cuenta que cada pérdida, el despojo es falso, y cada ilusión, nos liberamos de una ilusión, y cada momento de desesperación nos acercamos al punto donde no tiene más opción que rendirse. Lo que realmente soy en Él es lo que soy, porque yo soy una con nuestro Padre Creador. En el 59, noveno Legión, Jesús nos da una instrucción más directa sobre la práctica espiritual. Dijo Jesús: fijad vuestra mirada en el viviente. Mientras estáis vivos, no sea que luego muráis o intentéis contemplarlo y no podáis. Fijad vuestra mirada en el viviente. Mientras estáis vivo, ¿qué es el viviente? Es esa presencia consciente, despierta, que está experimentando estas palabras ahora mismo. Es la vida que vive en ti, como ti siendo ti en este momento, no después de la muerte, no cuando hayas resuelto todos tus problemas, no cuando te hayas vuelto suficientemente santo o sabio. Ahora la muerte no está en contexto, no se refiere necesariamente a la muerte física, se refiere a cualquier estado de conciencia, cualquier momento en que te identificas tan completamente con pensamientos, emociones o circunstancias que pierdes el contacto con la presencia viva que eres. En el 60º Legión nos presenta una parábola enigmática que revela la naturaleza de la transformación espiritual, mis corazones. Vieron a un samaritano que llevaba un cordero camino de Judea. Y dijo a sus discípulos: ¿qué hace con este cordero? Ellos le dijeron: irá a sacrificarlo para comérselo. Y les dijo: mientras esté vivo no se lo comerá,
sino que después de haberlo degollado. Cuando el cordero se haya convertido en un cadáver, ellos dijeron, no podrá obrar de otro modo. Él dijo, vosotros aseguraos un lugar de reposo, para que no os convertáis en cadáveres y seáis degollados y devorados. Esta práctica opera en múltiples niveles. En el nivel más profundo, el cordero representa la vida espiritual, la conexión con lo divino. El samaritano representa las fuerzas de la inconsciencia que constantemente amenazan con sacrificar tu despertar espiritual. Aseguraos un lugar de reposo. Perdón un ratito, mis amores. Es una estabilidad en tu verdadera identidad que no puede ser perturbada por las circunstancias externas. Es el refugio interior donde descansa el conocimiento de quién eres. Realmente, si ese refugio, tu vida espiritual, permanece vulnerable a ser sacrificada por todas las demandas y distracciones del mundo, es que todavía no has aprendido la lección y la importancia de tu refugio interior. Porque a través de las experiencias dolorosas has tenido hermosos despertares espirituales. Y también tú te has dado cuenta que puedes regresar a la actividad cotidiana sin haber establecido ese lugar de reposo estable. Es necesario aprender. Con tener experiencias místicas ocasionales, tienes que reflexionar, tienes que cultivar una morada permanente en tu verdadera naturaleza, un hogar interior al que puedes regresar sin importar lo que esté sucediendo en el mundo externo. Eso es lo que tienes que aprender, mi corazón. En la séptima legión encontramos uno de los pasajes más enigmáticos del Evangelio. Dijo Jesús, Dios reposará en un mismo lecho. El uno morirá, el otro vivirá. Dijo Salomé, ¿quién eres, tu hombre? ¿Y de quién te has subido a mi lecho? Y has comido de mi mesa. Díjole Jesús, yo soy el que procede de quien me es idéntico. He sido hecho partícipe de los atributos de mi Padre. Dos reposarán en un mismo lecho. El uno morirá, el otro vivirá. Los dos son los dos aspectos de tu identidad. La identidad falsa del ego separado y la identidad verdadera de la conciencia divina que eres tú. Ambos habitan el mismo lecho. Tu experiencia presente, pero no solo uno puede estar verdaderamente vivo en cualquier momento dado. Cuando Salomé pregunta, ¿quién eres tú? Jesús responde, yo soy el que procede de quien me es idéntico. Esa es una de las declaraciones más profundas sobre la naturaleza de la identidad crística. Jesús está describiendo la experiencia de reconocerse como una expresión única de la conciencia universal. Procedo de quien me es idéntico, emerjo de la fuente divina, no como algo separado de ella. Soy una ola que surge del océano, pero que nunca deja de ser océano. He sido hecho partícipe de los atributos de mi Padre. Cuando despiertas a tu verdadera identidad, no te conviertes en Dios, en el sentido de ser el absoluto total. Te conviertes en una expresión consciente de los atributos divino, amor incondicional, sabiduría infinita, presencia eterna, creativa y limitada. Todo esto eres tú, mi corazón. Por favor, no te identifiques con las preocupaciones. Identifícate con la luz, con la presencia divina. Necesito que te sueltes de todas las cosas materiales que están en tu contorno para que tú puedas ascender y unirte a ese interior y dar vida a eso que de verdad es lo único que tiene valor en ti. En el 62avo legión, Jesús revela la intimidad suprema de la enseñanza espiritual. Dijo Jesús, yo comunico mis secretos a los que son dignos de ellos. Lo que hace tu derecha no debe averiguar tu izquierda. Lo que haga los que son dignos de ellos no se refiere a una élite espiritual o a personas especialmente santas. Se refiere especialmente
aquellos que han desarrollado la capacidad de recibir la verdad sin distorsionarla, sin convertirla en un objeto de orgullo espiritual o en una herramienta de manipulación. Lo que hace tu derecha no debe averiguar tu izquierda. Lo que haga en el contexto de estas enseñanzas secretas solo se refiere a la dimensión de tu ser, que opera desde la realización espiritual. Esa dimensión debe permanecer protegida de la parte de tu mente que siempre quiere analizar, categorizar y convertir las experiencias sagradas en conceptos mentales. Por favor, piensa en esto. En la 63 Legión, Jesús nos cuenta una parábola sobre las prioridades de la vida. Dijo Jesús, había un hombre rico que poseía una gran fortuna y dijo, voy a emplear mis riquezas en sembrar, cosechar y plantar y llenar todos mis graneros de frutos de manera que no me falte nada. Esto es lo que él pensaba en su corazón. Y aquella noche se murió, falleció. El que tenga oídos, que oiga. La muerte del hombre rico no es necesariamente un castigo. Es simplemente la revelación de que toda seguridad basada en lo externo es ilusoria. Aquella noche se murió en el momento en que creyó que había asegurado su futuro, basándose únicamente en recursos materiales, y perdió el contacto con la única fuente real de seguridad, su identidad divina. Pero la parábola no se condena de la prosperidad material. Es una invitación a reconocer que tu verdadera riqueza, la conciencia despierta, ha presentado la presencia divina, la capacidad de amar incondicionalmente, es indestructible y está siempre disponible para ti, mi corazón. En el 64 Legión, Jesús nos presenta la famosa parábola del gran banquete. Pero con un giro único, dijo Jesús, un hombre tenía invitados y cuando hubo preparado la cena, envió a su criado a avisar a los huéspedes. Fuese el criado y dijo a su amo, los que invitaste a la cena sean excusados, dijo. El amo a su criado, sal a la calle y tráete a todos los que encuentres para que participen en mi festín. Los mercaderes y hombres de negocios no entrarán en los lugares de mi Padre. El banquete representa la invitación constante de la vida a despertar, a tu verdadera naturaleza, pero aquellos que están demasiado ocupados con sus asuntos importantes, negocios, propiedades, eventos sociales, familiares, no están disponibles para recibir lo que realmente se les está ofreciendo. Los mercaderes y hombres de negocios no entrarán en los lugares de mi Padre, no porque sean malvados, sino porque su atención está completamente absorbida en transacciones con lo temporal. Han perdido la capacidad de recibir los regalos gratuitos del Espíritu. Eso es lo que tienes que entender. Es necesario que te motives y te des cuenta que solo los que están llamados, solo los que están preparados van a poder ingresar al banquete. Es necesario que esta parábola te sirva de reflexión, mis corazones. No trates de hacer tratos con lo divino y simplemente vas a pensar que vas a abrir esa puerta, porque ya cuando te ha sido ofrecida la tienes a tu disposición. Y tienes que recordar que el banquete para nosotros los que estamos despiertos ya se volvió accesible. Pues en la logia 65, Jesús presenta la parábola de los viñadores malvados, culminando con una declaración revolucionaria. Dijo Jesús, mostradme la piedra que los albañiles han rechazado. Esta es la piedra angular. ¿Y cuál es la piedra que los albañiles han rechazado? Es tu propia naturaleza divina. Es el aspecto de ti mismo que no encaja con las categorías convencionales, que no puede ser comprendida con la mente ordinaria, que no puede ser controlado por las autoridades religiosas. Los albañiles, aquellos que construyen sistemas espirituales, rechazaron esa piedra porque es demasiado radical, es demasiado simple, es demasiado directa. Ellos preferían estructuras
complejas de creencias y prácticas que mantuvieran a las personas dependientes de autoridades externas. Pero esa piedra rechazada, tu conocimiento directo de la naturaleza crística, es la piedra regular sobre la cual se puede construir una vida espiritual auténtica. En la 67ª Legión, Jesús hace una de las declaraciones más exclusivas de todo el Evangelio. Jesús dijo: quien era conocedor de todo, pero que falle en el tocante a sí mismo, falle en todo. Puedes ser un erudito de todas las tradiciones espirituales. Puedes memorizar todas las escrituras sagradas. Puedes dominar todas las técnicas de meditación. Pero si no te conoces a ti mismo, si no reconoces tu verdadera naturaleza divina, entonces todo ese conocimiento es inútil. Por otro lado, si te conoces a ti mismo en ese sentido profundo, entonces la sabiduría del universo se vuelve accesible a través de esta comprensión directa. Es necesario que te des cuenta, mi corazón, porque si no lo haces, ese aprendizaje que te estoy dando ahora va a pasar a ser secundario al reconocimiento directo de tu propia esencia. Cuando te reconozcas a ti mismo, es cuando ya verdaderamente has entrado a una comprensión coherente. Pero hasta este momento, tú tienes que construir algo hermoso que sea para ti. En la lógica 68 y 69, Jesús ofrece bendiciones a aquellos que enfrentan persecución por su despertar. Jesús dijo: dichosos vosotros, se os odie y se os persiga, mientras que ellos no encontrarán un lugar allí donde se os ha perseguido a vosotros. Dichosos los que han sufrido persecución en su corazón, estos son los que han reconocido al Padre de verdad. La persecución que experimentas cuando comienzas a vivir desde tu verdadera naturaleza no siempre es física. Más frecuentemente es la resistencia de familiares, amigos, compañeros de labor, que se sienten amenazados por tu transformación, o la resistencia a tu propia mente condicionada, que se revela contra la disolución de identidades familiares. Pero Jesús promete que ellos no encontrarán un lugar allí donde se os ha perseguido a vosotros. La persecución no puede tocarse en un lugar donde realmente existes, en tu identidad como conciencia divina. En ese refugio interior eres invulnerable a todos los ataques contra tu ego. En la 70ª Legión llegamos a una de las enseñanzas más poderosas sobre la responsabilidad personal. En el despertar espiritual, dijo Jesús: cuando realicéis esto en vosotros mismos, aquello que tenéis os salvará. Pero si lo tenéis dentro, que no tenéis en vosotros mismos, os matará. Cuando realicéis esto en vosotros mismos, ¿qué es esto? Es el reconocimiento activo vivido de tu naturaleza divina, no como una creencia o como una esperanza, sino como una realización presente. Aquello que tenéis os salvará. Tu salvación viene de afuera. No depende de la gracia de autoridades externas o de sistemas de creencias particulares. Viene del reconocimiento y cultivo de lo que ya posees, tu identidad como hijo del Padre viviente. Pero si no la tenéis dentro, aquello que no la tenéis en vosotros mismos os matará. Si permaneces identificado únicamente con tu naturaleza temporal ilimitada, esa identificación eventualmente se derrumbará, porque todo lo temporal es permanente. Y cuando se derrumbe, si no tienes acceso a tu identidad eterna, experimentarás esa disolución como muerte espiritual. Esto no es una amenaza, es una descripción de cómo funciona la realidad. Es una invitación urgente a reconocer y establecer en qué realmente eres antes de la identificación, antes de que esas cosas falsas se derrumben por sí solas. En este momento, hijo mío, tal vez puedas sentir la invitación directa de estas palabras. No son conceptos filosóficos para ser contemplados intelectualmente. Tienes que darte cuenta que son llaves que pueden abrir puertas en tu conciencia ahora mismo. Puedes reconocer, aunque sea por un instante,
esa presencia consciente que está escuchando todas estas palabras. Puedes tocar, aunque sea brevemente, esa dimensión de tu ser, que nunca nació y nunca puede morir. Puedes permitir, aunque sea momentáneamente, que esta identidad divina se reconozca a sí misma en ti. Sí, mi corazón. Mis corazones preciosos. Hasta aquí llego. Todavía me falta bastante para poder terminar. En la siguiente charla termino con todo el Evangelio de Tomás. Ha sido un placer muy grande para mí estar hasta ahora con ustedes. Besitos. Ustedes saben que los amo y los amo de corazón. Chao.